A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentarles a la expositora que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es María Ángela Chirinos, es psicóloga, especialista en psicología clínica infanto-juvenil, certificada en terapia racional emotiva, Albert Ellis Institute, docente en CATREC, Argentina, y docente en Instituto Iberoamericano en México. Le damos paso a María Ángela para que pueda iniciar su presentación. Hola, buenas noches. Feliz lunes. Bueno, mi nombre es María Ángela. Vamos a tener un breve acercamiento sobre lo que es el TDAH y sobre cómo esta mirada del TDAH nos acerca mucho a las funciones ejecutivas, porque obviamente no es solamente un síntoma, no son un conjunto de síntomas, es mucho más y por ende. Ahora mismo dentro del DSM-5 hablamos de un trastorno del neurodesarrollo que implica una afectación en el desarrollo del cerebro. Entonces vamos a conocer un poquito todo lo que es el trabajo de lo que es el TDAH desde una mirada a las funciones ejecutivas que obviamente nos va a ayudar a entender un poco más hacia el fondo de lo que es nuestro proceso de trabajo con las personas que tenemos al frente y con lo que estamos queriendo hacer, ¿no? Déjenme aquí anclar eso. Muy bien. Vamos a arrancar entendiendo un poco qué es el TDAH. El TDAH es un trastorno, como les decía, que se considera un trastorno del neurodesarrollo y que ocurre antes de los 12 años de edad. La sintomatología aparece entre los 6 y los 12 años de edad. El DSM-5 lo caracteriza dentro de los trastornos del neurodesarrollo porque se dan cuenta que hay una afectación específica en el desarrollo del cerebro. Es decir, el cerebro de un niño que tiene TDAH no se desarrolla de la misma manera. Y la principal afectación que se ve o que pueden evidenciar en los estudios es que afecta justo en la zona prefrontal de nuestro cerebro, en la zona como en la parte de la frente de nuestro cerebro, que es donde se ubican las funciones ejecutivas. Entonces, ¿qué sucede? Que al no tener un desarrollo lineal o como a la par de un niño que no tiene TDAH, este trastorno puede llevar a que las características vayan incrementando y se vayan notando. Por eso de repente un niño de 5 años, donde no hay tanta presión escolar, donde no hay tanta demanda a nivel cognitivo o a nivel ejecutivo, posiblemente no se nota tanto como un niño de 8 o 9 años cuando ya hay mayor necesidad de responder, resolver situaciones, hacer cosas que son importantes, mantener la atención, etcétera, que son actividades propias de una mayor responsabilidad a nivel educativo. Entonces, esto no es porque el niño a los 8 años es que empieza a tener el trastorno, sino que su cerebro se empieza a desarrollar de manera distinta, pero hay ciertos elementos o ciertas etapas en el desarrollo hay ciertos puntos detonantes que llevan a que esto suceda. Entonces, es muy importante tomar como en cuenta todo esto para poder internalizarlo y tenerlo presente dentro de lo que es. No es un trastorno que solamente un niño no hace caso o se le olvidan las cosas o pierde cosas. Es mucho más allá que eso y es mucho más complejo que un conjunto de síntomas. Y eso es súper importante que nosotros lo tengamos claro y que cuando al papá que tengamos al frente, que nos lleve a un peque para, para evaluar o para entender un poco sobre su trastorno, que nosotros nos demos cuenta que no es un conjunto de síntomas, sino que es una persona en la cual su cerebro se desarrolla distinto y por ende ese cerebro necesita que nosotros atendamos y trabajemos lo que se requiere, ¿no? Entonces, dentro de todo el proceso, uno lo que va a hacer es como ir dándole como ese proceso de gestión y de acompañamiento, tanto a la familia, para entender un poco de qué viene todo esto, como a ese niño o ese adolescente, incluso ese adulto que viene con una dificultad y que necesita ese acompañamiento para entender también lo que está pasando internamente. Bien,
vamos a entender un poquito la historia de lo que es el TDAH. Inicialmente en el 78, empezó como un llamado dificultad para entender o para atender, mejor dicho, y la principal característica a la que prestaron atención en esta época era la inatención. Es decir, ellos se concentraban mucho en que el niño no prestaba atención, no era capaz de escuchar, ¿ok? Y en ese tema le dieron mucha importancia a esta característica de no entender o no atender cada situación que ocurría. Sin embargo, la investigación fue evolucionando, aparecieron nuevos elementos y empezaron a llamar a esta dificultad para entender o atender a un trastorno donde lo llamaron incluso disfunción cerebral mínima, porque había una mayor presencia de la perspectiva neurobiológica, es decir, le dieron mucho peso a lo que era la parte del desarrollo, de la biología del cerebro, y entonces ante esa situación le dieron como una mejor, como una palabra de trastorno o disfunción cerebral mínima, que es como un conjunto de varias cosas, que no era solamente inatención, sino que habían otras cosas. En el 80, eh, empieza a aparecer dentro del DSM-3 este nombre con el que todos conocemos ahora mismo, que es trastorno por déficit de atención o hiperactividad. Sin embargo, habían algunas variaciones, trastorno de inatención, trastorno de conducta, etcétera. Y obviamente hoy en día ya, a pesar de que han habido variaciones, esto solo nos dice que la ciencia avanza, que las investigaciones incrementan, y obviamente eso ayuda a que hoy en día la investigación no solamente se centre en los síntomas, sino en lo que hay detrás, en cómo ha evolucionado el trastorno, cuáles son las características, cómo podemos identificarlo a corto plazo, qué necesitamos para mejorar. Y sobre todo, no es simplemente tener un programa de intervención para atender la sintomatología, sino para atender lo que hay detrás. Ustedes se podrán dar cuenta cuando profundicemos sí, en el curso que vamos a tener, se profundiza mucho no en qué puedo hacer, vamos a aplicar la técnica conductual de modificación de conducta, no, porque no nos vamos a concentrar en la parte conductual, la parte que es tangible, sino lo que va detrás, esa capacidad de ejecutar una acción que me lleva a ser impaciente, a no tener capacidad para tolerar la frustración, a tener inquietud motora todo el tiempo. No es porque yo lo quiera hacer como niño o adolescente, es porque mi cerebro no está ejecutando ciertas acciones que me permiten a mí autorregularme, identificar mis emociones, poder mantener la calma y la frustración, y poder mantener una atención dividida en diferentes tareas. Eso no es porque el niño quiere hacerlo, porque hay un trastorno de base, es porque hay una afectación a nivel de función ejecutiva que indudablemente necesitamos ir promoviendo y entendiendo. Entonces es súper importante que nosotros como profesionales podamos entender un poco el tema de darle valor a todo lo que es el tema, entender qué cosas queremos hacer. Aquí hacen una pregunta que es el DCM, es el manual de diagnóstico que se utiliza en psicología para poder tener como una guía más clara de los trastornos que se presentan a nivel mental. Y tenemos también el CIE-10, que es el manual igual guía diagnóstica, pero tiene también enfermedades médicas, es como más médico, y el DSM es como más psicológico. De hecho, este se basa en la Asociación Americana de Psicología y el CIE-10 en el Centro de Medicina también. Entonces, están como esos dos elementos importantes. Continuando con esto, los tres pilares fundamentales del trastorno por déficit de atención con hiperactividad tenemos básicamente déficit atencional, hiperactividad e impulsividad. Son como esos tres pilares. Pero esos tres pilares tienen una base importante, y es dificultad en las funciones ejecutivas. Es como esa parte que sostiene esas tres características que llevan a que la sintomatología se haga cada vez más notoria, más activa, más presente. Y aquí, ¿cuáles son las características principales o las cosas que pueden estar como más notorias? Las fallas en la planificación interna, organización para la acción, anticipar consecuencias, obviamente, además de
la dificultad para regular emoción, perdón, para regular emociones, dificultad para conectar con lo que quiero hacer o para poder llevar lo que estoy pensando a una acción ordenada, incapacidad para poder pasar de lo que estoy pensando a ordenar una tarea y terminarla, para seguir instrucciones, etcétera. Entonces, todo esto tiene un valor importante que viene relacionado con estos tres pilares: déficit atencional, hiperactividad e impulsividad. ¿Vale? Entonces, dentro de todo este tema, lo que queremos centrarnos es en cómo entender cada uno de ellos desde este punto, ¿no? Entonces, vamos a mirar esos tres pilares de forma como muy general para que lo podamos como internalizar. El primero, el déficit atencional, se refiere a esa dificultad para mantener la atención de forma continuada cuando estas actividades no son tan motivadoras o de su interés, como olvidar las cosas, perder los objetos escolares, dificultad para hacer seguimiento de instrucciones, tanto simples como dobles, olvidar la colocación de signos en operaciones matemáticas, signos de puntuación, errores por descuido, no terminar actividades, rechazar actividades. Y obviamente, si nosotros nos ponemos a leer todas estas características, vemos que un niño de 5 años puede tener todas estas características. Y aquí es donde viene la gran diferencia. No es lo mismo un niño que tiene un cerebro que está madurando de 4 o 5 años, en donde su nivel atencional es mínimo, 3 5 minutos como mucho, en donde quiere cambiar de actividad a cada rato, en donde no se queda quieto, porque a la final, en ese momento, en esa etapa de su desarrollo, esto es esperado. Por eso actualmente tenemos demasiados diagnósticos de TDAH precoces, donde necesariamente tenemos que empezar a tener ese detonante o esa presión académica propia del sistema y propia del avance con cómo se va desarrollando el proceso, porque no es lo mismo un niño de 5 años que está en pleno movimiento de desarrollo a un niño de 6 7 años que ya tiene, por ejemplo, a nivel evolutivo, ya pasó esa etapa de querer hacer muchas cosas, sino que ya está más centrado, su nivel de atención puede aumentar. Y ahí es donde empezamos a notar mayores cambios. Pero un niño de 4 o 5 años no podemos hacer un diagnóstico. De hecho, Rafa Guerrero, en un video que él subió hace un tiempo en sus redes sociales, de hecho, una de las clases que yo tomé con él, decía: yo me demoro hasta 6 sesiones para identificar el TDAH. Y además, para empezar, ni siquiera los 6. Empezaría 6 años y medio, 7 años, porque necesito que su cerebro esté totalmente como en la etapa en el desarrollo en la que estas características se mantienen a pesar de que ya no debería mantenerse. Entonces es como, por eso actualmente tenemos demasiados diagnósticos sobre este tema. Muchos papás llegan con comentarios que en el colegio están totalmente seguros de que están haciendo algo, de que el niño tiene un trastorno que tiene características de TDAH, cuando lo que nosotros no podemos es diagnosticar antes de los 6 años. De hecho, si nosotros leemos el manual diagnóstico clínico, te dice, incluso dice antes de los 12 años, pero empieza con esta capacidad, esta situación de no poder entender que hay cosas que yo como niño puedo hacer por naturaleza. Por ejemplo, un niño que le gusta jugar con Legos, con bloques. Él puede estar perfectamente 3 minutos un niño de 5 o 6 años puede estar perfectamente 10 minutos jugando con bloques o puede estar perfectamente 3 minutos jugando con bloques. Y eso no significa que porque uno se tarde más y uno menos, tenga déficit atencional. Es porque su interés es a dónde pongo mi foco, a un lado o al otro. ¿Ok? Y por eso es que siempre tenemos que tener el tema de darle valor un poco a qué pasa. Ahí sí, hay sintomatología que aparece antes, claro que sí, pero esa sintomatología no tiene que ser un factor que detone al diagnóstico. Tú puedes hacer, dame un segundito porque están todos rayando la pantalla y me estoy quedando yo con la... Voy a borrar aquí. Ok.
Entonces, no significa que un niño de 4 años no pueda tener como un incremento en su inquietud motora, en su déficit atencional. Todo eso es válido. Pero poner una etiqueta tan severa como trastorno por déficit de atención y hiperactividad, no por el trastorno per se, sino por lo que implica es la seguridad de que sea así, tal cual, es súper importante ser muy respetuosos y muy empáticos con este tema, porque es igual que el diagnóstico de autismo. Hay demasiado, demasiado en el entorno y necesitamos como aterrizar esas ideas y saber que no es simplemente una sintomatología como la que vemos aquí, es un conjunto de muchas cosas. A nivel de hiperactividad, entonces notamos que hay movimiento corporal constante, no se quedan sentados en ningún momento, hay una necesidad inquietísima de moverse, de cambiar de postura, son los niños que están escuchando a la maestra y se están moviendo los dedos, están moviéndose las manos, no pueden parar, se están moviendo en el asiento, etcétera, se levantan constantemente, buscan cualquier excusa para hacerlo. El movimiento del lápiz constante, entonces se la pasan haciendo esto, o vuelven y mueven, etcétera. ¿Ok? No terminan tareas que comenzaron y tienen accidentes porque se la pasan trepando, subiendo, saltando, etcétera. Si se fijan, cuando hablamos de hiperactividad, es precisamente una subida del nivel de actividad, porque obviamente muchas veces, y todo el mundo piensa que es saltar, correr, brincar, treparse, no. A veces puede ser tan sutil como mover una pierna mientras estoy sentado. Mover una pierna. Cómo agarrarse la oreja mientras estoy sentado, cómo agarrarse el cabello mientras estoy sentado o mientras estoy haciendo nada. Y eso se nota mucho sobre todo en los adultos. En el TDAH en adultos vemos que no es que el adulto se la pasa caminando por todos lados, pero sí que se agarra la oreja, que se agarra la uña, que empieza a mover el pie, que empieza a cambiar de posición. Y es algo que es mucho más sutil, pero sigue estando presente, ¿ok? Eh, entonces sí es importante que el tema de se pueda dar como mayor valor a eso. Es súper importante que lo podamos como internalizar y tener cuenta, porque la hiperactividad, obviamente, tenemos como todo ese proceso de entender un poco qué cosas quiero yo hacer y además entonces, cómo, como tengo tanto movimiento, entonces, obviamente, eso una cosa lleva a la otra. No estoy pendiente de las actividades, no estoy pendiente de las cosas que tengo que hacer, sino que al contrario, me enfoco en no poder darle como valor a lo que realmente queremos hacer. Entonces, un punto importante aquí tiene que ver con la acción de moverse y otra puede ser un movimiento mucho más sutil, pero que igual sea hiperactividad. Luego tenemos la impulsividad, que los niños responden sin pensar a las consecuencias, se adelantan a la respuesta. Por ejemplo, vemos cuando tú haces una pregunta, mira, ¿quieres? Sí quiero comer. O sea, no esperan, no dejan que tú termines de hacer la pregunta. Tú le preguntas, ¿quieres? Sí quiero ir. Y no son capaces de esperar, procesar la pregunta, responder de acuerdo a su necesidad. Eso no pasa. Cuando se le dan enunciados muy largos, hace lo primero inmediatamente y ya después lo siguiente no lo sabe hacer o no lo hace. Y todo eso empieza a tener un impacto mucho más complejo a la hora de darle como este tema de engranar y de hacer algo que es realmente como esperar su turno, como respetar las normas del juego, como esperar cuando el otro está hablando, hacerle ver que estoy escuchándote y no que estoy siempre esperando ser yo el que estoy atendiendo a mí mismo y no escuchándote a ti. Entonces ahí podemos ver la impulsividad. Y finalmente las funciones ejecutivas, que indudablemente tiene que ver con estas características de no lograr priorizar sus tareas. Por ejemplo, vemos cuando un niño tú le dices, saquen lo que están en el cole, saquen su libro de matemáticas. Entonces, obviamente, él saca su libro, pero de ahí no sabe qué más hacer. ¿Ok? Porque ellos, ¿qué pasa? Tú le das una instrucción muy ambigua como, o muy general como saquen su libro de mate. Él va a sacar su libro de mate y lo va a poner ahí. Otro niño quizás se acuerda de lo que hizo la sesión pasada y puede ir por instinto a hojeándola y llegar, esto lo hicimos ayer, pero otro niño puede que no. Por eso es que la función ejecutiva, en el tema de organizar mentalmente lo que tiene que hacer
Y por eso se utilizan tantos pictogramas con los niños, porque lo que hacemos es mostrarle la rutina. Saca el cuaderno, busca la página, revisa hasta dónde fue la última que escribiste, en la siguiente es la tarea que tienes pendiente. Y eso ayuda, primero, a fomentar en ellos independencia, pero también a que su habilidad para hacer una actividad o para generar un impacto que se esté relacionado con hacer algo que tiene varias partes y que todas necesitan hacerse para poder llegar a la meta final, necesito tener estímulos externos como recordatorios mientras yo voy desarrollando mi propia capacidad interna de organizarlos mentalmente para poderlos ejecutar. ¿Cuántos de ustedes sabe el paso a paso para cepillarse los dientes y se lo repite en las mañanas? Tú mientras te estás cepillando los dientes vas diciendo, primero me cepillo las muelas de este lado, ahora me cepillo las otras, ahora no, posiblemente lo hacemos en automático, porque ya tu acción se quedó internalizada y tu acción ya es algo automático. Pero cuando estás aprendiendo, sí, cuando estás aprendiendo tú vas viendo un video o te vas poniendo, y en el caso de los niños vas viendo como lo hacemos nosotros, porque son conductas que están siendo aprendidas. Cuando yo tengo una actividad nueva, que es novedosa, mi cerebro agarra todo lo que puede para poder tener toda la atención a esa actividad, mientras que cuando es una actividad que ya tengo internalizada, ya voy automático. Otro ejemplo muy claro es aprender a manejar bici. La primera vez que uno se monta en la bici, uno se cae, se tropieza, va todo tembloroso, no sabemos, tal. Pero después que ya tú sabes o ya tú logras dominarlo, ya tú vas y después tú dices, ay, pero yo frené o no me acuerdo bien si frené o no. Y ahí es donde empezamos a darnos cuenta que ya está internalizada la conducta o la actividad. Entonces, una de las cosas que afecta en las funciones ejecutivas tiene que ver con el hecho de dificultad para priorizar tareas. ¿Cuál es la que tengo que hacer primero? ¿Qué cosas necesito saber que son importantes en este momento? Es seguir el paso a paso de una tarea compleja, bañarse, cepillarse los dientes, ir al baño, acomodar sus juguetes, etcétera. No lograr organizarse mentalmente para completar esas tareas. ¿Cómo es la organización mental? ¿Cómo se ve? La organización mental se ve básicamente en donde yo, por ejemplo, en las mañanas cuando me despierto, digo, ok, tengo que ir al banco, tengo que terminar de hacer la actividad, tengo que entregar el informe y después al final me tengo que sentar porque tengo que terminar de hacer los informes. Yo organicé mi mente, en mi mente organicé todo mi día y eso va siendo un elemento que me va recordando qué hacer, ¿ok? Otra cosa es que les cuesta muchísimo cambiar de escenarios cognitivos, es decir, apunta mucho la inflexibilidad, les cuesta mucho cambiar de tareas o cambiar bruscamente de una actividad a otra. Si él está pintando y la maestra dice se terminó el tiempo, seguimos con otra, les cuesta mucho acceder a eso porque están concentrados en terminar para poder empezar otra. Si no terminó una, no puedo empezar otra. Y si ustedes se fijan, todas esas características que son las que hemos venido hablando, no es más que una característica de entender que no siempre estamos haciendo las cosas por, por hacerlas, sino que a veces estamos haciendo este tipo de cosas que nos llevan a, no es que simplemente sea un conjunto de síntomas, que hay muchas cosas que en su factor ejecutivo, en su desarrollo ejecutivo, no se están pudiendo realizar. Y es ahí donde nosotros tenemos que siempre posicionar nuestra mirada de atención. ¿Ok? Muy bien. Vamos a mirar cuáles son las funciones ejecutivas principales que afectan o que se afectan en el TDAH. Primero, el control inhibitorio. El control inhibitorio tenemos básicamente como esa incapacidad de parar mi conducta, sino que voy corrido, me lanzo, no freno, no soy capaz de bajar la velocidad. Voy, me lanzo y ya. El control inhibitorio es como ese freno interno que nos dice, frénate, así tú crees que está bien. Como por ejemplo, queremos comprar algo, estamos viendo, scrolleando y vemos algo y tú de una vez quiero comprarlo, pero tú ya, un momento, lo necesito, no tanto. Entonces ahí aparece nuestro control inhibitorio. Lo mismo pasa en los niños que tienen esta dificultad. Cuando no tienen esa capacidad de controlar, no inhibe la conducta, no inhibe la necesidad y por ende se da la conducta inmediata. ¿Ok?
Luego tenemos la flexibilidad cognitiva, que tiene que ver con esa, como le dije, esa incapacidad de cambiar, ya sea de acciones, de movimientos, cambiar de actividades, incluso cambiar de algo tan sencillo como cambiar de comida. Muchas veces hay niños que son menos flexibles que otros y les cuesta muchísimo estos cambios. Entonces, para eso funciona mucho la anticipación, funciona mucho el explicarles lo que va a pasar, explicarles los cambios, prepararlo y obviamente darle tiempo para que lo internalice y lo pueda concebir. Luego tenemos lo que es la memoria de trabajo, que está relacionada con esa capacidad de ordenar mentalmente un trabajo, saber cómo va paso a paso, uno, dos, tres, cuatro, y luego sacarlo y ejecutarlo. La memoria de trabajo es esa que nos permite, mientras estoy haciendo un trabajo, saber cuál es el siguiente. Mientras estoy sacando mi cuaderno, sé que viene después el hecho de abrirlo en la última página. Mientras estoy abriendo la última página, sé que viene sacar mi lápiz. Mientras estoy sacando mi lápiz, sé que viene copiar la fecha. Y eso, ese paso a paso ya está en mi mente. ¿Qué pasa cuando los niños no tienen esta habilidad desarrollada? Tenemos que nosotros entregarle esa habilidad desde fuera. Y es ahí donde entra el trabajo desde la función ejecutiva. La atención, que es un poco más conocida, que tiene que ver con esa capacidad que básicamente en función ejecutiva se llama la concentración, porque es como esa capacidad de mantener la atención por un largo periodo de tiempo de manera consciente y estable, enfocada en una tarea, no en muchas tareas. Y finalmente la planificación, que está relacionado con esa capacidad de priorizar, de saber lo que necesita, de saber qué es lo que me funciona y qué es lo que, a qué le puedo poner mi foco primero y qué puedo dejar como importante para después. Y así voy haciendo esas pequeñas estructuras dentro y para luego sacarlas y ejecutarlas, ¿vale? Muy bien, les voy a poner un video, ¿vale? Para que lo puedan mirar. Voy a dejar de compartir un segundito. Les voy a poner un video donde explican un poco el tema de las funciones ejecutivas, porque sé que este quizás es un tema que no es nuevo, pero es un tema que es poco comprendido dentro del TDAH y tenemos que tenerlo muy presente para poderlo trabajar. Vamos a compartir de nuevo y me confirman por favor que se vea y que se escuche. Ok, ya un segundo. Ok, muy bien, ahora vamos a compartir aquí. No me sale. ¿Me está viendo la pantalla ahora compartida o no? Todavía no, ¿cierto? Ahora Todavía sí. no. Ahora sí debería aparecer. ¿Ahora sí? Sí, Lo voy a colocar en grande y me confirman que se escuche. ¿Se escucha o no? eh, yo no escucho nada. Pero Bueno, puedes darle play de nuevo, que creo que se había quedado pegado. sí, porque es que cuando lo coloco como completo no me da. Entonces lo voy a dar así. Sí se Ahora sí. escucha. Nadie nace con las habilidades necesarias para hacer las cosas con éxito en este mundo rápido y complicado. Pero hay buenas noticias. Todos podemos aprender estas habilidades. Ellas forman una base para la autorregulación y desarrollar habilidades socioemocionales. Juntas, las tres principales se llaman funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son tres habilidades cognitivas: atención flexible, memoria operativa y control inhibitorio. Cuando suceden cosas complejas en nuestro alrededor, las funciones ejecutivas nos ayudan a permanecer en la tarea, hacer planes, fijar metas y llevarlas a cabo con éxito. Actúan como un policía de tráfico. Gestionan y coordinan muchas cosas a la vez intencionalmente. Es como ayudar a los conductores y peatones a mantenerse seguros y asegurarse de que obedezcan las reglas del tráfico. La atención flexible nos permite cambiar nuestra atención cuando es necesario, dirigiéndola a las tareas más importantes y manteniéndola mientras estamos trabajando en ellas.
La atención flexible nos permite cambiar de enfoque rápidamente de una cosa a otra. La memoria operativa es la capacidad de recordar y utilizar información importante, como las direcciones de conducción. La memoria operativa nos permite almacenar información importante para usarla cuando sea necesario. Control inhibitorio es la capacidad de parar y pensar antes de actuar. Nos ayuda a resistir los impulsos. Nos mantiene en la tarea. Y nos ayuda a establecer metas y llevarlas a cabo. Las funciones ejecutivas ayudan a los estudiantes a aprender y tener éxito en la escuela, resolver problemas de matemáticas, seguir instrucciones, leer, hacer deporte y la resolución de conflictos. Estas habilidades son para toda la vida y se utilizan todos los días, en la escuela, en el trabajo y en casa. Son una parte vital en la educación del niño en todos sus aspectos. Muy bien. Aquí, obviamente, lo que pudimos notar es de manera muy general. De hecho, las investigaciones... ¿Tienes el don de escuchar? Puedes transformarlo en Ahí ya va. reflexión. ¿Eres de los que se te acercan los demás para contarte sus... Ahí está. Listo. Les decía que vamos si ustedes se ponen a buscar investigación sobre funciones ejecutivas, se van a dar cuenta que hay tantos tipos de funciones ejecutivas como autores, porque todos, dependiendo del nivel de investigación que utilizan, de la forma en la investigación que utilizan, tienen más o menos, ¿no? Aquí hablaron solo de tres porque son como las más destacadas a la hora de hablar en la infancia, sobre todo cuando estamos comenzando a darnos cuenta de por qué no nos ayudan para la vida, ¿no? Pero realmente si nosotros profundizamos nos vamos a dar cuenta de todo lo que les decía. Planificar, el tema de la atención, la concentración, la regulación emocional, etcétera, todo tiene que ver con este tipo de habilidades. Y básicamente este video a mí me gusta mucho cuando tengo niños que no saben un poco lo que les pasa, sobre todo niños más grandecitos de 10 11 años, les explica muy bien lo que ellos están sintiendo porque conectan mucho con lo que ellos están sintiendo y con lo que les está pasando. Recuerden que yo siempre digo que hay que darle como valor también a la persona que está sentada frente a nosotros, y que obviamente está viviendo en primera persona lo que está pasando. Entonces sí me parece súper importante que tengamos muy presente que no es solamente hacer algo para que deje de ser inquieto, para que deje para que empiece a prestar atención, no, es mirar qué es lo que está llevando a que esa inquietud, esa incapacidad para prestar atención se siga presentando. Y es ahí donde nosotros entramos como terapeutas, maestros, profesionales de la salud, etcétera, para intentar quitar o reducir esa falta de información y esa brecha tan grande que hay entre los papás y la información del trastorno. ¿Ok? Entonces, es como dar información veraz, dar información actualizada y sobre todo una información que no se centre solamente en más de lo mismo de si es que el niño no atiende, si es que el niño no es inquieto. Sí, eso está muy bien que lo miremos, pero más allá de querer quitar eso es entender por qué apareció. ¿Qué es lo que tenemos que enseñarle a hacer al niño, al adolescente o al adulto para que disminuya esa habilidad o esa dificultad y pueda desarrollar una habilidad nueva? De eso se trata y ese es como el propósito de este proceso, ¿no? En este sentido, obviamente, hay ciertas características clínicas que marcan como ese antecedente de lo que es el TDAH. Como algunos de ustedes lo decían en los comentarios del chat, hay muchas apariciones que surgen em, dentro como en la edad preescolar, es decir, antes de entrar a la primaria, ¿no? Y puede ser como la hiperreactividad, el oposicionismo, el desafío, tendencias a berrinches intensos. Y esto todo se ve porque hay una desregulación muy intensa, porque las emociones siguen siendo intensas, son intensas, y ellos no saben qué hacer con ellas. Llega y es como si te ahogara y no te dejará avanzar. Entonces, en ese sentido,
podemos evidenciar ciertas características como de hiperreactividad, pero es porque hay mayor como capacidad para reaccionar a una emoción que es muy intensa y que no sé controlar. Si ustedes se ponen a analizar el desarrollo socioemocional de los niños entre los 2 y los 5 años, se dan cuenta que la principal característica ahí es emociones intensas difíciles de gestionar. Y eso es una incapacidad para regular emociones. Y por ende, cuando una emoción llega, lo primero que se nota es en su conducta. Entonces, por eso es que hay que ser muy conscientes de las cosas que hacemos o decimos y sobre todo de lo que realmente estamos diciendo sobre la persona que tenemos al frente de nosotros. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa en la edad escolar? En la edad escolar vemos mayor incapacidad, mayor dificultad, mejor dicho, a la hora de prestar atención. Es decir, vemos un déficit atencional más marcado que incluso una hiperreactividad, ¿no? Empezamos a ver que hay problemas académicos, que al niño le cuesta socializar, se le suman características como la hiperreactividad anterior, pero también vemos mucha impulsividad, mucho posicionismo, mucho desafío, pero predomina también el hecho de la dificultad atencional. Y aquí es donde los maestros empiezan a darse cuenta. Posiblemente la principal característica que las personas que trabajan con niños, ya sean como maestros, terapeutas, pediatras, etcétera, que notan es o bien que es supremamente inquieto, que no se queda tranquilo, o que la maestra, si es maestra, ha mandado un informe diciendo es que el niño se despista, no presta atención, no sabemos cómo es, etcétera, y ahí es donde tenemos esta dificultad, ¿no? También, obviamente, en la adolescencia posiblemente empezamos a notar que empiezan a disminuir la hiperactividad, pero en la adolescencia hay mucha inatención e impulsividad. Hay mucho más riesgo de que mantengan una autoestima bajito, distorsión del autoconcepto, empiezan a no darse cuenta quiénes son ellos mismos, ¿ok? Y esto obviamente desencadena también bajo rendimiento académico, trastornos afectivos, riesgo de pensamiento suicida en el peor de los casos y pensamientos infravalorados. Lo importante de todo esto es que aprendamos a mirar las características, entendiéndolas y sabiendo que estas características no es un síntoma per se, sino que me puede estar a mí acercando a entender un poco más qué es lo que está sucediendo con esa persona, que ese adolescente, ese adulto, ese niño. Entonces, como características clínicas necesitamos como entender que no es un checklist, sino es entender el conjunto de cosas que están sumando para que eso sea prácticamente una alerta que me diga, mira, pendiente de aquí, que esto es importante que lo mire. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con la comorbilidad? Y esto puede ser un dolor de cabeza para muchos los que hacemos diagnóstico porque indudablemente tenemos que estar muy pendientes de todas las características que se pueden presentar en conjunto a el tema del TDAH, ¿no? Porque resulta que el TDAH puede coexistir un 70% con otros trastornos. Y esto significa que un 70% puede tener un TDAH con un trastorno adicional. Por eso se llama comorbilidad, porque están juntos o comparten o coexisten dentro de una misma persona. Dentro de la comorbilidad que más se presenta tenemos el autismo. Hay niños que tienen autismo y TDAH juntos como coexistiendo. Trastornos de la desregulación disruptiva del estado de ánimo. Este es un trastorno relativamente nuevo en donde vemos esos arranques emocionales, por así decirlo, supremamente intensos, con mucha dificultad para volver a su centro, ¿ok? También puede coexistir con problemas motores o trastornos motores. También puede coexistir con trastornos de la conducta posicionista desafiante, ¿ok? También está relacionado, puede ser comórbido con dificultades específicas del aprendizaje, es decir, un niño puede tener TDAH y lo que antes llamábamos dislexia o discalculia, que ahora es trastorno de aprendizaje específico. También puede coexistir con la ansiedad, con los tics o con la depresión. Por ende, todo esto solamente nos dice, no es sencillo hacer un diagnóstico. ¿Por qué? Porque no es mirar solamente el diagnóstico que se cree que es, sino existe algo más. Hay algo más que tenemos que estar pendientes.
hay algo más que necesitamos identificar y comprender, porque eso es lo que va a hacer realmente que eso funcione de esa manera. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico basado solo en el TDAH, posiblemente vamos a notar que hay mejora cuando empezamos un proceso de trabajo o de tratamiento, pero lo más probable es que ese tratamiento de mejora necesite entender que quizás hay otras cosas que están apareciendo y que no me estoy dando cuenta. Entonces, es como que mirarlo desde ese punto, ¿no? De repente, por ejemplo, para las personas que no diagnostican, porque de repente son maestros, terapeutas, etcétera, también es muy importante que se den cuenta cuáles son esas características que están existiendo, que veamos al niño como uno solo y que ese uno solo nos puede ayudar a entender qué viene después. Ahora, ¿cuáles son los mayores retos que tenemos las personas los psicólogos o los psiquiatras o los neurólogos en hacer estos diagnósticos? Em, lo primero es pasar del criterio numérico que rige el DSM-5 a una evaluación precisa. ¿Por qué? Porque no podemos hacer un checklist. No es un trastorno para hacer un checklist solamente. No es como decir, si uno ya listo, check, 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 check. No, es sencillamente decir cómo esto influye en el trabajo, en la vida diaria, en la dinámica familiar, cuando es adulto, en su trabajo, con su pareja, con su familia, si es niño, con su entorno cercano, con sus abuelitos, etcétera. Que podamos entender como de manera mucho más específica lo que eso está afectando y cómo está afectando, mucho más allá de un código, de un diagnóstico específico. Otra cosa es mirar el TDAH desde dimensiones en lugar desde categorías. Nosotros no podemos ver el comportamiento como un A, B o C, sino como algo que se junta uno con el otro. Si vemos que hay déficit atencional, esto se continúa con una hiperactividad y a la vez se continúa con una impulsividad, pero hay unos que predominan más que otras, claro está. Pero mirarlo como un conjunto hace que lo puedas entender, porque estás viendo al niño no como parte separada, sino como un todo. A ese niño, a ese adolescente o a ese adulto, no lo estás viendo como un, ok, sí, a nivel de hiperactividad es esto, a nivel, no, es un todo. Es un niño que es una persona que necesita que lo entendamos y que entendamos cómo se maneja su emoción, su conducta, su reacción desde un conjunto, no por separado. Y finalmente, buscar integrar la información que se recibe desde diferentes fuentes, sobre todo cuando no coinciden para poder determinar un diagnóstico correcto, que es lo que les he venido diciendo. Para evitar este sobrediagnóstico de TDAH, autismo, etcétera, es súper importante poder tener, o sea, poder hacer algo que reciba, que sea como validado por mí como profesional, pero también que se entienda específicamente para ese niño o ese adolescente o ese adulto que está recibiendo el trabajo o el diagnóstico. Y obviamente no nos podemos olvidar, porque claro, nos concentramos mucho en lo que tiene, en lo que pasa, en lo que siente, tal, en lo que los papás dicen, en lo que el trabajo en el caso del adulto, pero no, nos tenemos que detener también a pensar en cómo se sienten ellos como niños, adultos o adolescentes que están padeciendo el proceso. A ellos les cuesta muchísimo relacionarse con otros niños porque tienden a ser toscos, pueden empujar, arrancar, imponerse, no querer esperar su turno, pero no es porque no quieran, es porque no pueden. Y les cuesta socializar por eso y tienden a ser rechazados muchas veces. A ellos les cuesta afectarse, ellos tienen muchas afectaciones en su autoestima precisamente por lo que les decía, por ese rechazo que genera el querer imponerse, el no esperar su turno. Entonces empiezan a decir, es que tú no sabes esperar, es que yo no sé por qué ya nadie quiere ser tu amigo. Entonces eso puede afectar su autoestima. Pueden ser etiquetados negativamente o ser tratados de forma distinta en la casa o en la escuela y deben lidiar con esto, además de toda la dificultad de entender los estímulos que están a su alrededor. Entonces, tengo que lidiar con muchos frentes al mismo tiempo y no saber cómo hacerlo es durísimo para ellos. Entonces, la idea aquí, ¿qué es? Cuál es la invitación? A que entendamos el diagnóstico, el trastorno como tal en general, como un proceso que no es un paso a paso,
que no es un conjunto de cosas, que tiene mucho que ver con cómo esto te ha afectado, qué cosas ha traído para ti, qué cosas buenas, qué cosas no tan buenas, cómo a ti te ha afectado en otras áreas de tu vida, porque eso es súper importante. Es que él entienda que es comprendida su reacción, su conducta, su forma de ver las cosas, etcétera. Entonces, entender eso y hacerle ver eso a ese niño, a ese adolescente o a ese adulto que está sentado frente a nosotros o que está recibiendo un diagnóstico o que está entendiendo qué es lo que le pasa, es clave para que ellos internalicen esa capacidad que tengo de me están escuchando y me están viendo. Entonces, para terminar, no nos podemos olvidar de lo que es realmente el solamente quedarnos con el título, con la característica. Es también quedarnos con lo que hay detrás, con lo que no vemos. Si nosotros lo ponemos como un iceberg, ¿verdad? Nosotros vamos a ver ese iceberg así. Aquí vemos la puntita, pero debajo vemos una infinidad gigante. Esto es a lo que tenemos que también prestar atención, no solo quedarnos con esto. Tenemos que atender esto, tenemos que atender vínculos, cómo conecta, de qué manera, qué cosas hace, qué le está afectando, cómo se siente, cómo está percibiendo su forma de relacionarse con otros niños, qué está pensando de todo lo que está haciendo. Todo eso está aquí abajo y es lo que tenemos que aprender a mirar. Porque no es solamente decir, bueno, ya, sí, tiene TDAH y ya, mandemos a terapia conductual y eso se va quitando. No. No es tan sencillo como eso. Ojalá lo fuera. No lo es. Y como no lo es, necesitamos ser muchísimo más empáticos con lo que está sucediendo para que generalmente podamos tener un mayor alcance y sobre todo una mayor comprensión de lo que es este trastorno y de cómo eso influye en las diferentes áreas de su vida y en las diferentes áreas de su cerebro. ¿Ok? Con esto vamos a dejar el espacio para preguntas. Muchísimas gracias por su atención, por estar aquí, por este espacio chiquitito, pero bastante condensado para que ustedes puedan entender de qué se trata y sobre todo para que puedan generar ese valor de lo que es el entender un poco este trastorno. Muchas gracias a ti, María Ángeles, por la presentación. Ahora tenemos tiempo para hacer 3 preguntas. La idea es que levanten la mano y les vamos a ir solicitando que reactiven su audio, ¿ya? Francisca ya levantó la mano, así que vamos a partir por ella. Hola, buenas tardes. Hola. Yo soy educadora diferencial, trabajo en PIES ya hace 10 años y más que nada es como su opinión con respecto a al decreto 170 que califica al déficit atencional como un diagnóstico transitorio, ya porque siempre me pasa que los niños van mutando de diagnóstico porque vamos a estar hasta los 2 años con el déficit atencional y después pasan, por ejemplo, a una dificultad específica de aprendizaje o al revés. Partimos con un TEL y después déficit atencional, pero al final uno sabe que a la base está el TDAH. Entonces, no sé cómo qué opinas tú de esa normativa, si los 2 años son suficientes, porque obviamente los desafíos pedagógicos van complejizándose y también la parte social. No sé cómo es su opinión con respecto Ok. a eso. Bueno, realmente no conozco mucho de la legislación en Chile que salió, porque realmente no conozco mucho de ese tema allá en Chile, pero lo que sí me parece importante es que más allá de la ley, yo sé que hay muchas cosas que tenemos que seguir como parte de un protocolo y lo entiendo, pero resulta que es mucho más gratificante y comprensible que miremos al niño, que no nos quedemos solo con lo que tenemos que hacer por protocolo, sino que lo miremos. ¿Realmente cumple con los criterios de un niño con TDAH o con necesidades específicas o con esta déficit atencional transitorio? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa un déficit atencional transitorio? ¿Significa que en algún momento va a cambiar o significa que es parte de su desarrollo y que es natural que a esa edad esté así? O sea, lo que quiero que se enfoquen mucho es en que miren al niño, como les expliqué ahorita con el iceberg. Arriba está eso, el déficit atencional transitorio, ese diagnóstico que le dijeron que había que poner. Pero miren debajo, porque el niño, la etiqueta ya está puesta. Yo lo que quiero es que cada uno de ustedes
cada uno de ustedes tenga esa semillita y la sembremos diferente, que no sea como todo el sistema lo está poniendo, sino que podamos decir, ok, aquí está este es mi punta del iceberg, lo que estoy viendo, pero yo quiero ver un poquito más debajo. ¿Qué realmente significa esa dificultad tensional? ¿Realmente es una dificultad tensional transitoria? ¿Realmente, o es realmente que tiene 4 años y el niño es normal que no preste atención? ¿O es que realmente ya tiene 7 y le está costando mucho esto? ¿O será esto? Entonces uno empieza como a apostar porque uno pueda sembrar una semillita no de seguir lo que es o lo que creo que es y no ahondar. Sí, y porque por lo que sea, ya la etiqueta la tiene, por la cual sea que tenga, ya la etiqueta está. Entonces nosotros tenemos que hacer que ese proceso para el niño sea lo menos invasivo posible. Ya ellos, no se imaginan lo que significa que le digan, es que tú tienes TDAH, no es que tú estás aquí porque tú tienes déficit atencional transitorio, o no es que tú estás aquí porque tú tienes déficit trastorno del aprendizaje. Entonces tenemos que procurar que ese niño o ese adolescente tenga una sensación de como que me están entendiendo a mí, no están cumpliendo solamente con un protocolo. Entonces tratemos de como mirar específicamente a ese niño. Yo sé que quizás es muy difícil porque hay protocolos que seguir, y eso yo lo entiendo, pero podemos, a pesar de seguir el protocolo, mirar un poquito debajo y mirar si realmente lo que realmente está sucediendo, no solamente en la etiqueta, ¿ok? Ahora le voy a dar a Natalia Cruz para que pueda hablar. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo tengo una pregunta frente al TDAH. Vemos, digamos, las dificultades que se presentan en el niño, pero también quisiera saber qué habilidades el niño o adolescente puede generar a través de este trastorno. Bueno, me encanta tener esa visión positiva porque nos invita mucho a entender qué es lo que sucede con ese niño porque sigue siendo valioso con demasiadas habilidades, ¿no? Normalmente, dependiendo mucho de si tiene o no tiene afectación a nivel cognitivo, pueden ser niños con muchísima habilidad, precisamente por esa inquietud motora, lo que le interesa, le prestan atención que tienen que prestarle y lo resuelven y lo atienden y lo hacen súper rápido, son súper proactivos en eso, precisamente por ese mismo necesidad, pero tiene que haber la intención. O sea, me gusta este tema, quiero este tema, me motiva, le pongo toda mi atención. ¿Ok? Obviamente también hay intereses muy como profundos sobre querer hacer algo, por ejemplo, diferente y entonces cuando él se siente atendido y entendido, se relaja y empieza a ver, empieza a como a explorar otras áreas. Pero lo más destacado de todo esto y lo que va a funcionar en todos los sentidos es que cuando tú desarrollas una dificultad, cuando tú trabajas una dificultad desde una habilidad, el niño desarrolla esa habilidad y la hace cada vez más importante. Por ejemplo, si a un niño le cuesta organizar las tareas, pero es demasiado rápido sumando, yo lo voy a poner a sumar las tareas. Súmate esta tarea más esta tarea más esta tarea más esta tarea. Es ahí donde va a darle valor a todo eso. ¿Ok? Utilizar la habilidad para sacar la dificultad y convertirla en otra habilidad. ¿Ok? Ahora le voy a dar el pase a Sophie. Hola, Hola. bueno, me presento, soy Sofía, soy terapeuta ocupacional y nada, en la consulta tengo un chico de 4 años que no está diagnosticado, pero se ve venir que está caminando hacia un TDAH. Cumple con gran parte de los criterios de hiperactividad, de impulsividad, el déficit de atención. Ahora en particular está teniendo problemas con el establecimiento de los límites y que su manera de mostrarlo es que todo se lo toma a chiste, a juego. Entonces es un tanto complejo
tanto para la familia como para mí en sesiones, establecer el límite de que el juego ya se acabó, de que hay que guardar, de que no podemos hacer lluvia de pelotas y desarmar toda la sala, como ese tipo de cosas. Entonces es Ujú. como un poco la duda de qué estrategias debería utilizar para abordar este tipo de necesidades. Ok, yo empezaría por hacer una actividad. Cuando ya tú sepas que se va a acabar tu sesión, faltando unos 10 minutos, yo empezaría a bajar la intensidad de las actividades en la sesión y empezaría por hacer alguna actividad más relajante, alguna actividad que conecte, una actividad que sea como más tranquila, ¿no? Utilizando la anticipación para todo. Yo utilizaría pictogramas para explicarle algunas pautas de la sesión, por ejemplo, cuando la terapeuta dice paramos, es paramos y es como visualmente que él sepa que la palabra paramos es clave para cerrar la actividad y empezar a relajarse para cerrar. O sea, aquí te puedes apoyar muchísimo con pictogramas, timbres o algo así que le ayuden al niño a visualmente utilizando sus sentidos a entender que hay una estructura dentro de tu sesión, que no es un juego a libre, porque hay una estructura, que puede ser muy divertido el juego, puede estar muy divertido el proceso, pero no es un juego libre. Necesitamos tener estructura. Entonces tú, con este tipo, con los niños que tienen un diagnóstico o que están encaminados a un diagnóstico, necesitan demasiada estructura y eso es algo que yo le digo siempre a los papás. Un niño que está saliéndose de los límites, desafiando los límites, ¿qué necesita? Estructura para poder cerrar de nuevo y decirle, es aquí donde tenemos que estar. Entonces, estructura tu sesión con pictogramas, con bloques en la sesión. Por ejemplo, bloque uno, saludamos, hacemos un juego de como de romper el hielo. Entonces, bloque 2, hacemos una actividad hoy de, no sé, vamos a trabajar atención, hacemos ay, se me fue el nombre, un juego de atención. Bloque 3 hacemos tal cosa y bloque 4 conectamos y cerramos, hacemos el cierre. Por bloques es más sencillo para ti y anticiparle siempre. Vamos a jugar con esto, luego cuando yo te diga paramos, paramos y cambiamos de actividad. Siempre la anticipación verbal e incluso visual podría ayudar muchísimo para que esto ayude a disminuir un poco la resistencia. Acuérdate que lo que pasa es que no logra flexibilizar el cambio. El hecho de que él deje de jugar porque ya tú tienes que cerrar para él, es muy difícil, ¿ok? Ok, muchas gracias. De nada. María Ángela, tenemos hartas manitos más levantadas. Vamos Tendremos. a hacer una más, una más. Ok, ya. Sería entonces Roberto Vergara. ¿Aló? Hola. Hola, bueno, buenas noches. Yo tenía una consulta respecto al curso que se va a dar después de, como ligado a este seminario también, que es precisamente sobre la función ejecutiva. Tenía la duda si dentro del curso se van a abordar las funciones ejecutivas como de manera más práctica, como para poder, más que tratar de entender por una parte el déficit atencional, pero también como si van a haber como estrategias o cosas como prácticas para poder abordar la función ejecutiva dentro del trastorno de déficit atencional. Ok, bueno Roberto, gracias por tu pregunta. De hecho, es la base del curso, ¿no? Vamos a tener herramientas, ustedes se van a ir con ideas de qué actividades pueden aplicar para desarrollar cada función ejecutiva por separado, ¿no? Van a tener herramientas para saber cómo evaluarlas, cómo mirar esas evaluaciones y actividades que son muy sencillas, que ustedes van a decir, pero esto yo lo hacía y no sabía que estaba haciéndolo. Bueno, lo van a saber y tiene muchas actividades porque son muchas actividades que es como ir al gimnasio. No es un super programa específico, son muchas actividades que se repiten muchas veces porque las funciones ejecutivas se desarrollan con la práctica y con la repetición. Entonces, son actividades que tengan intención, que cumplan con el objetivo de desarrollar justamente esas habilidades o esas funciones y ahí en ese curso se va a poder desarrollar muy bien eso. Ya, muchas gracias. Vale. Bueno, como esa pregunta no fue una pregunta del tema del tema, sino una pregunta que es muy importante porque nos aclaraba algo del curso, si quieren hacemos una más y ya cerramos la sesión, ¿vale? Porque sí que veo que hay muchísimas manitos levantadas. La última pregunta entonces sería de Isabel Morelia.
Ok, más que una pregunta me gustaría saber su opinión con respecto a si cree que directamente se encuentra ligado los estados transitorios de TDAH con la sobreestimulación que están teniendo los niños por la sobreexposición a las pantallas. Entonces, actualmente Isabel, no te escuché. ¿Aló? a las pantallas, esto genera mayor... ¿Aló? ¿Me escucha? Ahora sí. Isabel, no te logré escuchar la pregunta. ¿Me la podrías repetir, por favor? ¿Aló? ¿Ustedes escucharon la pregunta de Isabel? No, nadie escuchó. Pasaremos a la siguiente persona, si es que no Vale. puede. Ahí creo que Isabel ¿Me ya pudo. escucha? ¿Aló? Ahora sí, Ok. Isabel. Ok, es que más que una duda me gustaría saber cuál es su opinión. Si usted cree que estos estados transitorios o temporales en temas de un falso diagnóstico, un falso positivo de TDAH, puedan vincularse directamente con la sobreexposición que están teniendo los niños al tema de las pantallas. Ok, ¿Por qué? Porque están sobreestimulados y tener una gran cantidad de dopamina que tu cerebro no está listo para aceptar les genera irritabilidad, berrinches, todo, o sea, varios de los criterios podrían vincularse y dar un falso positivo a un TDA, pero simplemente es una sobreestimulación que están teniendo. tal cual. Y muy, muy interesante tu apreciación porque eso es la base. Una de las cosas que nosotros, o sea, imagínense lo siguiente, el cerebro, sobre todo la parte de la frente de nuestro cerebro, que son las funciones ejecutivas, se, se activan con tres elementos importantes: la luz, el movimiento y el sonido. ¿Qué pasa cuando yo leo un libro? Yo no tengo luz, no tengo movimiento y no tengo sonido. Mi cerebro no se activa tan fácilmente y necesita mover todo lo demás para poder atender y ejecutar esa acción. Pero ¿qué pasa si yo estoy sentado en la pantalla y veo muñecos, movimientos, sonidos, luces, destellos? Mi cerebro se activa sin mucho esfuerzo. Y lo que pasa luego es que después, cuando yo dejo de ver la pantalla y me quiero concentrar en una actividad, mi cerebro literalmente se apaga, ¡plop! Y por eso es que viene y tenemos estas dificultades atencionales. Por eso es que tenemos estos falsa inquietud motora, porque su cerebro quedó tan sobreestimulado que necesita drenarlo de alguna manera. Por eso aquí la tarea principal es, sí, ustedes, yo siempre pregunto por el uso de pantalla. ¿Cuántas horas usa al día? ¿Qué es lo que está usando? ¿Qué tipo de pantallas, qué tipo de cosas está viendo? Y ahí entonces es donde uno empieza a decir, ok, vamos primero a hacer un detox de pantalla para ver entonces ahora cómo es que se está reaccionando y cómo se está relacionando. Desde ese punto es donde nosotros vamos a poder tener como un valor mucho más importante a lo que realmente necesitamos hacer. Entonces, siempre hay que darle como valor a todo lo que está sucediendo en el alrededor del niño, porque todo tiene un impacto, pero la pantalla, específicamente la pantalla, tiene un efecto sobreestimulante y eso está demostrado en la ciencia. Y además es un efecto que va increciendo, o sea, no es que va disminuyendo. A medida que veo más pantalla, más necesita mi cerebro para activarse. Y cuando yo dejo la pantalla y me concentro en mi tarea, mi cerebro se apaga, ¿ok? Entonces, también influye mucho y también tenemos que prestarle muchísima atención. Bueno, María Ángela, nos quedaron hartas preguntitas, pero por honor al tiempo no podemos responderlas todas. Así es. Igual, en el curso ahí quienes se metan podrían ahí tener respuesta. Sí, Como está muy última, completo. como último momento, no sé si quieras dejar invitado al curso a las personas. Bueno, sí, quería primero darles las gracias por estar aquí, por la participación. Me encanta cuando veo que hay muchas personas interesadas y que quieren cada vez saber más de este tema. En el curso de abordaje de funciones ejecutivas hablamos mucho
no solo del TDAH, sino que le damos mucho énfasis a la atención a las funciones ejecutivas, entendiéndolas, comprendiendo qué significan y obviamente entendiendo cómo trabajarlas para mejorar, ¿no? Entonces, claro, la primera parte siempre es un poco más de teoría, un poco más de entender la base para que ustedes la puedan saber y luego utilizar la parte práctica. A mí me gusta mucho hacer las clases bastante dinámicas y va a estar cargada de muchas actividades que vamos a poder hacer. Así que están cordialmente invitados. El curso va a ser 17 y 24 de mayo y están todos totalmente invitados para que puedan participar y nos veríamos por allí también. Muchas gracias. Con eso concluiríamos la parte expositiva de este seminario. Muchas gracias Muchísimas a todos gracias a por todos. participar.